Mañana y vamos a hacer un reportaje para repasar y repensar un poco la educación en Argentina. Vivimos en un 2020 muy particular, donde tuvimos que tener de manera extraordinaria las escuelas cerradas. Sin embargo, se siguió dando clases de manera virtual. Pero el 2020 ya quedó lejos. Empezó el 2021, un año que ya estamos terminando, y también hubo novedades con esto del regreso a la presencialidad, cómo fue, cómo se desarrolló. Y para eso vamos a hablar con un especialista, una referente en el área. Es un referente del Observatorio de Argentinos para la Educación, María Cristina Gómez, licenciada y profesora de Historia, máster en Economía y Ciencias Políticas, docente de posgrado en distintas enseñanzas de la historia. Le vamos a dar la bienvenida para charlar unos minutos en cómo está la Argentina en materia de educación, cuáles son los desafíos, qué son las cosas que habría que cambiar o repensar, cuáles tal vez avanzar o reforzar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para eso vamos a darle la bienvenida, algo que decir, a María Cristina Gómez. Primero, María Cristina, muchas gracias por tu tiempo, por tus minutos. Como siempre, la deferencia para el medio, para el Grupo Aire, para Aire de Santa Fe. Gracias. Facundo González te saluda. ¿Cómo te va? Muy buen domingo para vos. ¿Qué tal, Facundo? Muchas gracias. Feliz Navidad. Muchas gracias, María Cristina. Felices fiestas también. Feliz Navidad. Y bueno, ¿cómo fue este año 2021, ¿no? Con lo que fue el regreso a la presencialidad, algo que el 2020 tuvo muy poco. La pandemia sigue afectando esta especie de nueva normalidad. Ya sé que son varias preguntas en uno, pero si tendrías que hacer un detalle de cómo está la situación actual de la educación este 2021. ¿Mejoramos respecto al 2020 o nos acostumbramos a esta nueva manera de educar? No, creo que es un desafío. Precisamente creo que lo importante es pensar que la educación definitivamente cambió, porque el mundo cambió hace 2 años y la educación hizo como un pequeño ensayo en 2020 de cambio. Pero la vuelta a la presencialidad o a una supuesta presencialidad durante 2021, en realidad, digamos, inclusive enfrentó a 2 sectores, ¿no? Los que hablaban solo de virtualidad y presencialidad. Hoy parece que todo eso está muy lejos, pero hace un año yo hablaba de educación híbrida, por ejemplo, pensando en cómo iba a empezar el 2021. Y al principio del curso nosotros tuvimos estas batallas, como digo, a veces en historia decimos batallas por la historia, ¿no? En este caso fueron las batallas por la presencialidad o no, como si fueran cuestiones opuestas, ¿no? Lo virtual y lo presencial. Y en realidad de lo que estamos hablando es de encontrar nuevas maneras de enseñar para que los chicos puedan aprender mucho mejor y sobre todo pensando en paliar el enorme déficit con el que estamos conviviendo, porque lo que sí nos dejó la pandemia es un enorme déficit en todos los niveles. Nosotros tenemos 1,5 millones de chicos que dejaron la escuela. Nosotros en Santa Fe tenemos también un sistema nominal, que sería muy bueno que pudiéramos tener las cifras blanqueadas, de saber realmente cuántos abandonaron y cómo rescatarlos. Pero precisamente creo que esas son las deudas que tenemos, ¿no? Pensar en eso, en enseñar más y mejor, de una manera diferente, porque el mundo ha cambiado, recuperar a los que se nos cayeron del sistema, y también una deuda con los que han persistido a pesar de todas estas dificultades, porque realmente los estamos defraudando en cuanto a los contenidos que están recibiendo. Estas resoluciones que han salido últimamente a lo largo de todo el 2021, tanto del Consejo Federal como del gobierno provincial, lo único que han hecho ha sido modificar, de hecho, el sistema de evaluación y acreditación, de manera que tenemos una especie de promoción encubierta. Recordemos que los chicos a mitad de año, los que tenían que repetir, pasaron con más de 4 previas, de manera que, por ejemplo, pasaron el curso superior sin haber completado el curso que debían, pero tampoco sin haber cursado el 50% de lo que deberían haber cursado el año en el que fueron promovidos. Ahora, María Cristina, es enorme. Sí. Ese escenario se da
porque lamentablemente los chicos, obviamente, como nadie, ¿no? No tienen la culpa que lamentablemente no se pudo dar clases de manera presencial, de que se Exacto. desconectaron de las escuelas, muchos de ellos, de las dificultades económicas que viven muchos hogares, ¿no? Los chicos, en definitiva, es como que reciben el impacto, no tienen para nada culpa. Y el tema es ese, ¿no? ¿Cómo hacer para generar las estructuras donde, sin dejar de evaluar, sin dejar de perder esa exigencia que amerita el tema del proceso de conocimiento? El proceso de conocimiento viene un poco de la mano, seguramente, de algún nivel de exigencia que tal vez es necesario, pero sin dejar de que no se lo castigue, porque evidentemente el año 2020 y el 2021 ha sido años atípicos de reconversión en un montón de sectores, pero el tema de la escuela como organizadora social, como organizadora de la familia, es un eje clave. Pero ¿cuál va a ser el impacto de esos chicos que tal vez los agarró arrancando o promediando el nivel o inicial? En el secundario, el tema por ahí es más complejo en los niveles iniciales que los que ya estaban escolarizados un poco más avanzados. No, la verdad que digamos, los extremos obviamente son los más problemáticos porque son los que deben salir al mundo de alguna manera. Ujú. Entonces es más difícil. Por eso yo hablaba de este fraude de la educación respecto de los chicos, porque la misión de la educación es salvar todo eso y haber generado estrategias, planes en donde nosotros podamos salvar esto, para que un chico que egresa de quinto año tenga las herramientas básicas, al menos, para poder enfrentar la vida laboral o ingresar a la universidad y no fracasar en primero o en segundo año, porque pensá que un chico que ahora está terminando quinto, la última vez que fue al colegio de manera sostenida, estaba en segundo año. O sea, la última vez que él tuvo regularidad fue a los 14. Entonces, como vos bien describías todo esto, nosotros deberíamos haber tenido un plan en donde nosotros focalizáramos esos contenidos prioritarios y se trabajaran en profundidad en esta vuelta y pudiéramos entregar, como yo digo, un diploma que no fuera mentiroso, un diploma donde nosotros supiéramos que lo importante lo tenía, ¿sí? Y eso importante tiene que ver con, desde mi punto de vista, priorizar tres áreas. Primero, la lectura comprensiva, porque sin eso no vamos a ningún lado. El área de las matemáticas, que también es básico para cualquier área de la vida, y también abrir el campo de la ciencia. Y en ciencia, bueno, ahí tenés mucho para rotar y a lo mejor para que ellos puedan tener acceso a diferentes áreas para encontrar también un poco su vocación en lo que es digamos, el último tramo de la escuela secundaria. Pero precisamente eso es lo que no hubo de parte de las autoridades. Entonces, claro, las escuelas más preparadas a lo mejor incidieron en esto y tuvieron esta idea, aunque fíjate que las resoluciones cambiaron completamente el sistema de acreditación. Entonces, al cambiar y hablarte, por ejemplo, de trayectorias reales y poner tres tipos es decir, le cambian el nombre a lo que habitualmente nosotros teníamos como un sistema de evaluación y acreditación, lejos de favorecer, creo que confunde, porque los chicos no sabían tampoco qué esperar cuando se hablaba del 70% de trayectoria sostenida. Lo que quiero decir es esto: lejos de llevar tranquilidad a las familias y aportar una solución para los chicos, para que tres temas básicos los tuvieran bien resueltos para terminar quinto y salir a la vida y fortalecer, por ejemplo, en el nivel inicial, todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. No es lo mismo aprender a leer en casa que aprender a leer en clase. O sea que eso tiene que estar fuertemente reforzado, no un año, durante muchos años vamos a tener que levantar esto, pero es nuestro trabajo. Por eso digo que nosotros tenemos que proveer esta solución. Lo que sí vemos que desde la estructura, es decir, desde lo que serían las líneas directrices del Consejo Federal, esto, digamos, no estuvo. Y los gobiernos provinciales adaptaron esto. Y adaptarlo de esta manera es una cosa fácil, digamos. Por eso digo, no se pensó en cómo solucionarlo, sino en una salida fácil. Decir, bueno, que promocionen todos, que egresen todos, porque
no tuvieron la culpa y entonces, bueno, no es una cuestión de culpas, la culpa está en nosotros, los adultos, que tenemos que apuntalarlos y poder rescatarlos. A mí me preocupa mucho los que se fueron de la escuela y no han regresado, y nosotros tenemos sistema nominal, así que tenemos que blanquear eso. Vos sabés que nosotros tenemos listas en donde hay alumnos que aparecen en proceso, pero son alumnos que no han aparecido durante el año. Entonces, digamos, es importante que ese sistema nominal nos permita reconectarlos a la escuela, porque nosotros en Santa Fe tenemos ese dato. En otras provincias lamentablemente no está, pero podemos hacerlo. ¿Y en Santa Fe cuál es el dato? ¿Se conoce ese dato? ¿Se sabe cuántos fueron los chicos Mira, cada escuela lo sabe porque el director tiene acceso a un sistema que es nominal, que vos apretás el botoncito en tiempo real y vos sabés cuántos chicos... por eso nosotros tenemos lo que se llama un sistema de alerta temprana. O sea, cuando un chico empieza a faltar es una alerta. Cuando un chico empieza a desaprobar masivamente las materias es otro sistema de alerta. Fíjate que en Latinoamérica esto es algo que se está promoviendo a lo largo de la pandemia. Hace poquito salió un documento, creo que de UNESCO, tratando de que todos los países latinoamericanos tengan este tipo de sistemas. En la Argentina hay 3 provincias, una es la nuestra. Entonces es muy importante porque cuando el chico empieza a faltar, la escuela se comunica, empieza a ver qué es lo que falta, y bueno, uno sale al encuentro para rescatar a ese chico. Lo que no podemos hacer es tapar eso y que no se muestre. Entonces, bueno, los que trabajamos en los colegios lo sabemos, porque a veces preguntamos y decimos, ¿qué hago con este chico que está en la lista pero no vino en todo el año? Bueno, la última respuesta que recibimos fue ponerlo en proceso. Bueno, pero nosotros sabemos que ese chico a lo mejor hace 2 años que no está en la escuela, no se le ha dado de baja. Si no lo doy de baja, la estadística que estoy mostrando es otra. También debo decir que hace 2 años que no se publican estadísticas en Santa Fe, lo cual también dificulta. Por eso desde Argentinos por la Educación hemos hecho una campaña ahora a fin de año pidiendo a todos los ministerios de provincia que justamente publiquen los datos de los chicos, ¿no? Los datos educativos respecto de la matrícula, toda la trayectoria escolar de estos últimos 2 años. Para saber contar con esa información para tomar decisiones correctas y certeras y saber más o menos cuál es el escenario donde se terminan tomando decisiones. Déjame comentar para aquel que recién se engancha en la entrevista, que recién arranca. Bueno, estamos hablando con María Cristina Gómez, referente del Observatorio de Argentinos por la Educación, licenciada, profesora de Historia. María Cristina, también te toca dar docencia o hacer docencia con docentes. O sea, de alguna manera capacitar a los docentes en materia, para dar clases, en materias pedagógicas, para dar clases, ¿también trabajás esos temas, esas áreas? Sí, justamente en la Universidad Católica, tenemos un posgrado, sí, es de enseñanza de la historia, pero las 2 cátedras que yo dicto las hemos abierto a docentes de todas las áreas, porque yo doy una materia que es innovación y tecnologías para la educación. Y ahora, ¿cómo es eso? Porque venimos hablando del tema de, digamos, realmente la educación es la materia prima, ¿no? El tema de los chicos y de la capacidad de conocimiento y todo lo que significa de manera interrelacionar el tema de conocimiento y la educación con todas las aristas que tienen, no solamente conocimiento enciclopédico, sino también todo el resto de los desarrollos y desafíos personales que dan en los niños. Pero ¿qué pasa con los docentes? El tema de la formación docente, el proceso de formación docente, que también tiene que ser un desafío y también tiene que haber políticas de Estados al respecto, porque en definitiva son los trabajadores de la educación. Sí, hay un déficit muy grande en la formación inicial docente. Nosotros de una educación, una formación en los profesorados que decimos de baja intensidad, porque digamos hay poco tiempo y tienen muy poco contenido disciplinar en lo que tiene que ver con las maestras de primaria. En los profesorados también tenemos algún tipo de déficit, sobre todo porque digamos, hace muchos años que todo lo que tiene que ver con el corpus académico de la especialidad, los profesorados
se dedicaron más a lo que tiene que ver con la didáctica que al conocimiento disciplinar. Y esto, bueno, el conocimiento avanza, avanza, avanza y se han quedado un poco atrás nosotros lo notamos en el posgrado, por ejemplo, donde alumnos que vienen a hacer estos posgrados nos dicen, bueno, nos gustaría profundizar en esto y en aquello, porque bueno, ellos notan ese déficit. Con respecto a la pandemia, nosotros al principio vimos que, bueno, tuvo una furia por aprender todo lo que era la tecnología y eso. Pero más que aprender, como yo digo, la herramienta cualquiera la aprende a usar fácilmente, lo importante es saber para qué voy a utilizar eso y cómo me va a mejorar lo que yo quiero enseñar. ¿Sí? No es que yo paso a la virtualidad y entonces aprendo 2 o 3 jueguitos y con eso ya está. Yo tengo que evaluar mis contenidos, darles profundidad, hacer una selección y elegir la herramienta que me va a permitir llegar mejor a mi alumno, de acuerdo a la edad, de acuerdo al entorno que tiene para mejorar su aprendizaje. Y eso creo que pasó en el 21, ¿no? En el 20 todo el mundo quería aprender la herramienta porque tenía ese déficit. En el 21, y esto lo destaco como positivo, ¿no? Ya la reflexión vino, bueno, ¿qué es mejor? ¿Cómo puedo mejorar el cómo enseño eso que yo enseñaba en manera presencial? Por eso la vuelta a la presencialidad, que algunos manejaron en términos de antagonismo, es decir, bueno, ahora vengo a la presencialidad, elimino todo lo virtual. Claro, no. Un amigo educador dijo, es la ayuda de la educación, dijo, lo publicó, es Mariano Narodowski. ¿Qué quería decir? Que bueno, que esta especie de policía educativa dijo, bueno, ahora volviste a la presencialidad, chao, olvídate del celular, de la computadora, eso es mala palabra, nos generó más problemas que otra cosa, y bueno, y en realidad, por eso hago hincapié en que el mundo cambió y la manera de enseñar cambió. La escuela es una tecnología que cambió. Entonces yo tengo que entrar al aula con un abanico de recursos que están en la computadora, en la notebook, en la tablet, en mi celular y en todo lo que el alumno tenga. Entonces eso es aplicar, digamos, una mirada diferente sobre lo que enseño respecto de cómo lo voy a enseñar de manera más eficiente para que mis alumnos aprendan. Lo que no tenemos ahora tampoco es datos de qué aprendieron, ¿sí? Con este sistema que te decía, ¿no? Que esta especie de promoción encubierta, todos los alumnos de previas, por ejemplo, te presentan un trabajito. Entonces vos decís, bueno, pero ¿qué aprendieron? No sabés qué aprendieron, porque es el copia y pega, te mandan un trabajo y nadie lo defiende. Entonces me pregunto, bueno, ¿cómo estamos evaluando lo que aprendieron, no? Es importante tener ese dato, ¿no? El desafío seguramente será para más adelante. Bueno, queríamos tener tus conceptos, tener este contacto para charlar un poco y poner esta temática en el centro de la escena, que si no charlamos de educación, si no visibilizamos los inconvenientes, los desafíos, las cosas buenas para reforzarla, lo malo para cambiarlo, y no lo ponemos en el centro de la escena y lo visibilizamos, la verdad que no van a venir los cambios. Intentamos hacer siempre lo mismo y los resultados no son buenos, la verdad que en definitiva vamos a seguir obteniendo eso. María Cristina, y algo importante que es el hecho de que, fíjate que aparecieron nuevos actores en el mundo educativo y eso es muy positivo. El hecho de que padres organizados, por ejemplo, hayan generado estas campañas por la vuelta a las aulas, sí. Bueno, también es un dato muy importante, porque desde un movimiento que fue totalmente espontáneo, que se expandió por todo el país, bueno, los padres lograron intervenir positivamente en la educación. Ahora tal vez yo digo el desafío es que encuentren un lugar institucional para ser parte de la discusión, porque qué mejor que los padres para también dar su opinión acerca de qué tipo de educación quieren para sus hijos. Pero me parece un dato positivo como para dejarnos algo bueno también de todo este tiempo, ¿no? Nosotros muchas veces nos quejábamos que los padres dejaban a los chicos en la escuela y no se preocupaban más. Bueno, ahora actuaron de una manera muy interesante, algo que nunca hubiéramos esperado. Bueno, yo creo que hay que capitalizarlo para bien y que, bueno, que tengan un espacio bueno, institucionalizado para poder ser interlocutores
del crecimiento y de lo que los chicos aprenden. María Cristina, te queremos agradecer por tus minutos, por tus conceptos, por la deferencia para el aire de Santa Fe. Que termines bien el 2021 y que comiences el 2022, un gran año. María Cristina, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y buen año para ustedes también. María Cristina Gómez, en el aire de Santa Fe, fundadora de Red de Educadores Innovadores, referente del Observatorio de Argentinos para la Educación, charlando de esto, ¿qué dejó el 2021 en materia de educación? El 2022 que comienzan, idas, vueltas, ¿qué pasa con los alumnos? También con la formación docente, por supuesto en el aire de Santa Fe. En Aire de Santa Fe, las noticias.